continuamos. Aquí habíamos leído la historia de las dos vasijas, leído y escuchado, que, ¿no es cierto?, que tiene una moraleja al final, que siempre hay que reconocer nuestras virtudes, pero también nuestros defectos, y nuestros defectos podemos sacarle algo positivo. Le podemos, ¿no es cierto?, podemos sacar provecho de lo positivo. Estaba buscando la palabra, una palabra, idónea, ¿dónde estaba? Perfecta. Eso tiene que, a ver, aquí. Pues se sabía idónea, la vasija que no se había roto para nada. Esa era idónea. Ya. Entonces, aquí muy fácil, chiquillos, ¿no es cierto? Porque esta habilidad es fácil. ¿Qué tenía una de las vasijas? Alternativa correcta, ¿cuál es? La B. La B, la B. Y aquí nosotros, incluso yo lo subrayé arriba, ¿no es cierto? Lo subrayé. Claro, tenía varias grietas. Eso tenía una, y uno ahí se devuelve al texto y lo anota. ¿Cuál fue tu respuesta correcta? Yo creo que todos estaban de acuerdo. No hay nadie que haya dicho que las flores, no sé, está hablando de las vasijas. Las vasijas sí llevaban agua, pero lo que hacía distinta, está preguntando una. Por eso aquí es una de las vasijas. Aquí la palabra importante es una de las vasijas, porque alguien podría confundirse y decir que llevan agua, ¿no es cierto? Podrían agua. Alguien que lee muy rápido y llegue y contesta. Podría poner eso. Pero si lee bien la pregunta y se da cuenta que es una y no las dos, tiene que decir que es grietas. Entonces, completo. ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar la respuesta de esta pregunta, chiquillos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer, ¿no? Ya, leer, ¿ya? Primero, leer comprensivamente el texto, ¿no es cierto? Después, para contestar la pregunta, chiquillos, ¿ya? En la 2, ¿qué tendríamos que hacer en la 2? Acuérdense que la 4 siempre es marcar la alternativa correcta. La vamos a poner al tiro, porque colocan aquí, marcar la alternativa correcta. Marcar la alternativa correcta. Entonces, en el paso 2, ¿qué deberíamos hacer? ¿Leer qué cosa? En la pregunta. Marcar las características de los personajes, por así decirlo. Claro, esa la podríamos poner en la 3. Y aquí cuando esta no era complicada en el sentido de acordarse que tenía una de las vasijas. Uno se acuerda. Pero en un texto más largo, ¿qué hay que hacer? Subrayar las palabras clave. Exacto, subrayar las palabras claves. Y claro, lo que me dijo antes el compañero. Subrayar las palabras y después, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos subrayado las palabras clave. Entonces, ¿cómo encontramos la respuesta, chiquillos? ¿Cómo encontramos la respuesta a la pregunta? Vamos a poner aquí, subrayar las palabras claves del texto y la pregunta. Vamos a poner las cosas del texto y la pregunta. ¿Qué hacemos siempre? Por ejemplo, yo les digo, hablo un texto de, ¿se acuerdan del texto que leíamos en esta estrategia? Decíamos, hay 306.000 niños que están trabajando en el mundo, no, 300 millones de niños que están trabajando en el mundo, y 107.000 lo están haciendo en condiciones muy desfavorables, en condiciones extremas.
Y yo después les preguntaba el texto, ¿cuál es la situación del trabajo infantil? ¿Cuál es la situación? ¿Usted qué hace? ¿Qué hace para saber la respuesta? Supongamos que después empezó a hablar de lo que pasaba en Latinoamérica, lo que pasaba en Chile, de las familias que tenían que incluir a la gente para trabajar, etcétera, y hablaba de hartos detalles más. Entonces, ¿qué hacemos aquí cuando estamos con la pregunta? Ya, mientras leemos, vamos subrayando las palabras clave y todo lo demás. Pero estamos aquí en la pregunta, y supongamos que es un texto más largo. ¿Qué hacemos para encontrar la respuesta? Llegan y contestan. No, leer la pregunta y devolverse al texto para buscar localizarla, la... ¿cierto? Sí, muy bien. Luego de leer la pregunta, devolverse al texto para asegurarse, ¿no es cierto? Al texto para asegurarse de encontrar la respuesta correcta. Eso, entonces, siempre hay que leer comprensivamente el texto, saber de qué se trata, ¿no es cierto? Saber de qué se trata, subrayar muy bien las palabras que sean claves. Las palabras clave, señoritas y jóvenes, siempre son los sustantivos, lo he dicho hoy hartas veces, pero vuelvo, que se les quede en la cabeza. Palabras claves son los sustantivos. Por ejemplo, yo digo taza, estuche, cuaderno, abanico, todo lo que tiene nombre, ¿ya? Todos los nombres son palabras que se pueden subrayar, ¿ya? Todos esos nombres son sustantivos y los sustantivos se subrayan porque es mucho más importante decir que este es un jarro a decir que es un jarro rojo, ¿ya? Es mucho más importante, o que tienen ahí que dicen es café, ¿ya? Es mucho más importante decir que es rojo el nombre que su característica. Lo mismo de cualquier nombre, ¿ya? Entonces, por eso es una palabra clave, importante. No se le olvide. Entonces, ¿qué palabras tenemos que subrayar, chiquillos? Si tenemos que subrayar palabras, ¿qué palabras subrayamos? Los sustantivos. Los sustantivos. Muy bien. Que no se les escape, chiquillos. Y sustantivo es todo aquello que tiene nombre, ¿ya? Todas las palabras, nosotros en el mundo hay miles, millones. Cada uno se supone que tiene 5.000. 5.000 tiene en su cabecita. Y de alguna de esas 5.000 que sean sustantivo, quiere decir que tiene alguna importancia. Tiene alguna importancia. Y esto, bueno, aquí les voy a... Responde las preguntas sobre el texto leído aplicando los pasos que recién vimos. ¿Qué le pidió el aguador a la vasija apenada? Veamos, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué es lo que es importante? ¿Qué palabra es importante en esta pregunta, chiquillos? Para que veamos qué le pidió. El aguador y la vasija apenas. No. Ya, lo que le pidió, espérate, lo que le pidió a la vasija apenada. Exacto. Muy bien. Veamos qué le pidió. Busquemos para que nos aseguremos, porque tenemos que guardar más agua, que guardar a la mitad del agua, que regala las flores a diario, o que viera las flores en el camino. ¿Qué le habrá pedido? Que viera las flores en camino. Sí, pero encontrémoslas. A ver. Mira, aquí le dice, lo dice con otras palabras, pero es lo mismo. Mira, casa, quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está la respuesta. Víctor parece se acordó, pero nosotros las vamos a buscar y ahí nos aseguramos que está y vamos a marcar después la alternativa con toda seguridad.
¿Ya? Entonces, que viera las flores del camino. Ya, vamos a marcar ahí. ¿Cómo se sentía la vasija sin grietas? ¿Envidiosa de la agrietada? ¿Cansada de trabajar el doble? ¿Orgullosa de todos sus logros? ¿O triste por no regar las flores? ¿Cuál es la palabra clave de aquí, de esta pregunta, jóvenes? ¿Cuál serían la o las palabras claves de la pregunta? De la 2, que está en negrita. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Germán? ¿Estás ahí, Germán? Sí, profe, ¿Cuál dirías tú que sería una palabra clave en la pregunta? la vasija sin grieta. Pero en la pregunta, es que quiero hacer el paso a paso, chiquillo. Aquí, en la pregunta, mira, cuando esté allá voy a poder mostrar mejor. En la pregunta, ahí que le estoy marcando con el cursor, ¿qué palabra sería importante? Sentía, muy bien. Se sentía. Entonces, esta palabra es ¿cómo se sentía? Busquémoslo, porque podemos equivocarnos. Vámonos al texto. La sin grieta. Vámonos al texto. Sabemos de qué se trata, que hay dos vasijas y bien, pero no tenemos todo acá. Mira, esto sucedía diariamente. La vasija sin grietas estaba muy orgullosa de sus logros. Estaba muy orgullosa de sus logros. Ahí lo tenemos. Entonces no hay ni una duda. La marcamos. Ya. ¿Y de qué manera el aguador llevaba las dos vasijas, chiquillos? Bueno, por el dibujo ustedes se pueden dar cuenta. ¿Cómo llevaba las dos vasijas? Con un palo. A eso. ¿Con un palo y qué más? ¿Con un palo dónde? En la espalda. Exacto. El aguador. Más que en la espalda, ¿en qué parte? Yo diría más que en la espalda. ¿En qué parte específicamente? Miren, miren el dibujito. ¿Cómo se llama esa parte del cuerpo? El hombro. En los hombros, claro. Le voy a llevar las vasijas en sus hombros. ¿Y qué más? ¿Qué más podríamos decir cómo las llevaba? ¿Las dos en el mismo hombro? Una en cada lado. Claro. En sus hombros, una, vamos a poner como ahí, una en cada lado. No se, chiquillos, no se aprieten con las palabras, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. No dejen de contestar. Si pueden poner más y que esté más completo, una en cada hombro, es mejor. Tienen mayores posibilidades de tener la respuesta correcta. No escatimen. A veces algunos lo dicen así nomás y ponen solamente la llevaba o en otra respuesta orgullosa, ¿no es cierto? Orgullosa nada más. Pero ¿orgullosa de qué? ¿Ya? ¿Orgullosa de qué? De su logro, que tenía todo el agua. No la palabra sola. Siempre traten de que la respuesta quede de verdad. Lean, y después, si queda bien clarito, si queda bien claro, si a la persona que va a leer, en este caso los profesores, nos queda súper claro que a ustedes entendieron la materia, supieron de qué se hablaba, no escatimar palabras. Un consejo de escritura, a ver si aquí se le ocurre. Revisa la ortografía literal de los escritos que produce. Esto significa observar si has utilizado con letras correctas en palabras que te escribes. Te presentamos a continuación algunas reglas del uso de la B o V, ¿no es cierto? Como dicen ustedes, o la B corta. En los adjetivos que finalizan
en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, iva, como por ejemplo eslava, grave, bravo, suave, leve, ingreso, longevo, positivo y cautivo. ¿Alguien se le ocurre alguna palabra que termine con B corta, así, que termine en aba, evo, ive? Otra palabra, chiquillo. ¿Que se les ocurra? Que termine en aba. Pero no en la aba del verbo, ¿no? Por ejemplo, porque para que no se equivoquen, por ejemplo, cansaba, soñaba, todo el pretérito imperfecto de los verbos es con B larga. Cansaba, soñaba, amaba, solo con, van con B larga. Pero aquí, otra palabra que sea con alguna, que se le ocurra a alguien. Alguien, piensa en alguna palabra. O acá del otro, más fácil en el otro. Busquemos a ver si se le ocurre en alguno de los casos. También van con B corta, las palabras terminan en vira, viro, íbora e íboro. Como el vira, carnívoro, se exceptúa víbora. Se exceptúa víbora. Víbora es con B larga. ¿Y qué otra palabra parecida a carnívoro también se escribe con íboro? Omnívoro. Omnívoro. Ahí, pongámoslo aquí. Pero, ahí tenemos una, ¿no ves? Omnívoro. Muy bien. A ver con la otra. En las combinaciones BB, BB, NB. En esas combinaciones de BB, cuando hay dos B. No hay dos palabras con dos B juntas, no. De NB. Siempre cuando ustedes eran pequeños, las primeras palabras que le decían era MP, nunca NP, MB, MB, M, pero es NB corta, como en las palabras obvio, adviento, invierno. ¿Alguien se le ocurre otra con NB corta? Con NB corta. Esa es más conocida, o con BB. Adversidad. Adversidad. Eso, muy bien. Vamos a poner aquí, coma. Ahí ustedes las ponen de chiquillos, si encuentran otras, para que utilicen correctamente las letras, ¿ya? Espérate, ahí me faltó adversidad, bien. Y en las formas verbales cuya primera persona singular termina en V, estuve, y en todas las conjugaciones siguientes, como estuve, estuvimos, estuvieran. Algún verbo que se acuerden, chiquillos, de la primera persona singular. Mira, lo vamos a poner en otra forma. Él estuvo. Porque no está estuvo ahí. La forma verbal. Estuvo. ¿Ya? Estuvo es una palabra de estas mismas. Porque solamente puso yo estuve, él tú estuves, estuves también podrían poner. Pero ahí pusimos 3 ejemplos. Entonces, recuerden, chiquillos, en todas las terminaciones, aba, ave, abo, eva, eve, eve, ivo, iva, son con V o B corta. Las palabras terminadas en viro. Aquí omnívoro, carnívoro, herbívoro, ¿no es cierto? Con B corta la última parte, herbívoro, menos víbora, menos víbora. Y en las combinaciones BB, DB, NB, como obvio, adviento, no pueden ir 2B altas o 2B largas juntas. Tiene que ser, si ustedes escuchan una palabra con 2B, una B larga y la otra la B corta. Ahí pusimos algunos ejemplos. A ver, chiquillos, ¿qué cosa aprendieron hoy día? ¿Ya? ¿Qué cosa pudimos aprender en fíjense en el título de la guía, que es el objetivo, y también vimos algo aparte al final que lo pueden usar para su escritura. ¿Qué vimos hoy día principalmente?
con la historia de las dos vasijas? ¿Qué tratamos de aplicar con la historia de las dos vasijas? ¿Cuál es la habilidad, chiquillo, acá? ¿Qué tienen que encontrar? En las preguntas, según las preguntas. ¿Qué buscábamos en las preguntas? ¿Qué buscábamos en las preguntas? ¿Qué buscábamos en las preguntas? Ahí está, al principio. Al principio dice, ¿qué tipo de información buscamos? Hoy día estamos buscando información implícita o explícita. Vamos, chiquillos. ¿Qué tipo de información estamos buscando? A ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? A ver, para preguntar igual a Krishna, ¿qué tipo de información buscábamos hoy día? ¿Explícita o implícita? Explícita. Explícita, muy bien. Espérate. Ahora sí tal cual. Ya. Nuestra guía, buscamos información explícita. ¿Qué no fue lo más fácil y lo más difícil, chiquillos? Para buscar la información. ¿Qué es lo más fácil? Miren en la estrategia. De todos estos pasos de la estrategia, ¿cuál es más fácil para ustedes? Leer comprensivamente el texto, subrayar las palabras claves, luego de la pregunta devolverse al texto. ¿Cuál de las tres es más fácil para ustedes? Víctor. ¿Cómo Leer fue la comprensivo. pregunta? ¿Cuál de las tres cosas les resulta más fácil a ustedes? ¿Leer todo comprensivamente o subrayar o devolverse para buscar la respuesta? ¿Cuál les resulta más fácil? El paso de TD. El paso Leer de... y... Ah, ya, ya. O sea, para mí, no sé, para los demás. Claro, nosotros vemos un ejemplo, chiquillos, porque como ustedes algunos no hablan, la idea es que ustedes digan, ¿ya? Que ustedes vean qué es lo que les es más fácil. Leerlo todo al tiro, ahí lo leen todo, después van subrayando y después para buscar la respuesta se devuelven. A ver, espera. Ya. Vamos a ponerlo como punto aparte. Para mí, porque eso tiene que ser cada uno de ustedes. Lo más fácil es devolverse al texto para encontrar la respuesta. ¿Y hay alguna cosa que les sea difícil? ¿Por qué? A ver, Víctor, tú me dijiste, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Por qué te resulta fácil esa? Porque lo leo nuevamente y así voy directamente a lo que me están preguntando, ¿me entiende? Ah, sí, pues, te entiendo perfectamente. Sí, te entiendo perfectamente. Porque así voy a ir arreglo. Así voy directamente a lo que me están preguntando.
Bien, ¿hay alguien que le resulte otra cosa? Vamos a dejar esta. Otra cosa fácil también, chiquillo. Otra actividad que es fácil y no le requiere tanto y usted ya la tiene asimilada. Estos textos ustedes se ven son cortitos, entonces no son tan complicados en cuanto a acordarse y todo lo demás. No hay, vamos a dejarlo del Víctor, espero que cada uno, algunos les podría ser fácil que lo tengan incorporado, ya nosotros ya no hablamos, es ir subrayando, ¿no es cierto? Es una estrategia que usted usa y la tiene asimilada y siempre está con un destacador. Ah, chiquillo, sí, ojalá, que miren, que con toda esta cuestión que volvemos, y no, pero te voy a dejar de compartir. Ya, ¿alguna duda con él? ¿Alguna de las preguntas? Miren, ahí teníamos 4, la llenamos entre todos, después leímos este texto, escuchamos el texto escrito, dibujado, vimos el vocabulario, respondimos las preguntas, la estrategia, otras preguntas también de información explícita, vimos un consejo de escritura con respecto al uso de la V o V corta, unos ejemplos, y finalmente vimos que pudieron aprender hoy día. Ya, entonces vamos, ¿por qué se me cambió esa cosa? Dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Ya, ahí está. Espérame. Jóvenes, recuerden que nosotros vamos a trabajar con las guías cuando vamos presenciales, y ahí es muy importante, ustedes, bueno, tenía tiempo porque ustedes no entran a tiro la próxima semana, ojalá tengan destacador, chiquillo, ¿ya? Porque con destacador se marca mucho mejor la idea importante. Es una forma de que ustedes se puedan ir acostumbrando, si pueden seguir luego estudiando en la educación superior, el destacador no debería faltar en su estuche, ¿ya? El destacador, aparte de su lápiz pasta, mina, etcétera, que para contestar, porque se nos va a dar la oportunidad de que ustedes puedan contestar solitos en algún momento y después lo revisemos entre todos, hagamos como un plenario y busquemos de verdad las respuestas correctas y allí el lápiz mina, como les dije antes, pero, o si no, corrector. Pero el destacador, jóvenes, de verdad tenganlo como un tesorito ahí para que lo ocupen de aquí a miren, yo incluso, a ver aquí en mi estuche, ahí, con 2, ¿se fijan? Con 2, yo ya soy vieja, chiquillo, vieja, y siempre con los textos que tengo que ver, con aquí yo marco a los chiquillos, veo lo que me están debiendo, voy marcando, es una manera de retener, recuerden que la memoria, por muy mal que se vea, es importante, y una cosa que nos ayuda a la memoria son algunas señales visuales, ¿ya? Entonces, por eso es importante los destacadores, ¿ya? Para que lleven. Uno solo, ¿cuánto costará? ¿Cuánto cuestan los destacadores? ¿1.000 pesos o menos? No, 500, no sé cuánto cuesta. No, profe, incluso los chinos por 1.000 pesos se pueden llevar como 5 destacadores. Ah, miren, ¿no ven? En los chinos. Sí, chiquillo. En Olmué hay una, 5 destacadores. En todos lados hay chinos. Sí, en todos lados. Sí, ahora en todos lados. Antes habían acá, yo me sorprendí ahí la última vez que fui a Olmué, que ya habían chinos ahí en Olmué. Que no, antes, no, eso llevan 1 año, 2 años nomás los chinos en Olmué. No habían llegado hasta allá. Entonces, jóvenes, ¿ninguna duda? ¿Quedó más o menos claro la guía de hoy día? Sí, profe, quedó claro. Ya, a la Loreto, pero a ver, Alan, ¿te quedó claro lo de que vimos hoy día y la guía? Para que
Estefanía, ¿quedó claro? Dale, Estefanía, no sé si llegó recién o estaba antes. Maca, ¿la tenías? La vi que ahora estaba. Sí, sí la tenía. Sí. Yo, chiquillos, como ustedes no Sí. me contestan y no me traen la guía, porque yo sé que, mira, aquí la Loreto, el Víctor, el Nicolás también, ahí yo digo que entienden porque me entregan la guía y están bien, pero la Isidora también, hay varios que van más o menos al día, pero otros se demoran demasiado, po, y ahí yo me quedo, yo avanzo nomás, po, avanzo. Entonces, tienen que decirme cuando algo no se entiende. Y veo que cuando hacen la guía de pronto, ustedes no revisan las clases y a veces tienen notas que yo digo, estas ya están para 7, pues están para puros 7. Y a veces tengo notas 5, 4, incluso he puesto 3, porque las hacen muy a la rápida y no se fijan en la grabación y no han estado en clase alguno, entonces llegan y contestan. Se puede ver, chiquillos, que el lenguaje no es difícil, pero a la hora de hacer las pruebas, sabían ustedes que en las pruebas PDT y en las pruebas de CIMSE, los mejores resultados están en matemáticas. Los mejores resultados están en matemáticas. Y en lenguaje nos hemos quedado atrás, no sé, será porque a la gente no le gusta leer, no sé, pero eso tenemos que solucionarlo, ¿ya? Tenemos que solucionarlo y ustedes tienen que ser buenos lectores. Ya, chiquillos. Entonces, que estén muy bien, que tengan una linda tarde y nos vemos el otro jueves, porque el lunes es feriado. ¡Oh, qué rico! El lunes es feriado. Qué bueno, chiquillos. Vamos a tener un fin de semana largo. Ya, chao. Chao, profesora. Chao, Profe. profe. Chao, Chao. chiquillos. Chao. Cuídense Chao, mucho. chao. ¿Es esta o la otra guía, chiquillo? Cualquiera de las dos de información explícita. Cualquiera de las dos. Segundo a física, biología, Jorge Leiva, pero llegó el Jorge Leiva. Llegó, lo vi. Tomás Miranda. El Tomás no lo vimos. Claudia Marchán. Hoy hay varios. Motivo mala señal. Se salía ya. Falta menos de va a faltar un minuto. Un poquito de calor. Sí, te pusimos Fabián, no te preocupes.
Ya te pusimos y te está quedando un minuto para que se vaya nomás. Está listo, Fabián. Nicolás Vergara también, está listo. Está listo, está listo. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.